Un padre soltero y pobre acogió a una estudiante universitaria sin recursos, sin saber que era hija de un millonario. Antes de continuar, ¿desde dónde nos sintonizas? Nos encanta ver hasta dónde llegan nuestras historias. Mientras Ascher Cain empujaba su carrito de limpieza por los pasillos vacíos, eran más de las 11 de la noche de un martes, y el edificio debería haber estado completamente vacío. Pero allí, en la esquina de la sección de referencia, todavía había alguien. Una joven de cabello rubio y largo estaba sentada, encorvada sobre una pila de libros de texto, con la cabeza apoyada en los brazos. Incluso desde lejos, Ascher pudo ver que estaba profundamente dormida, con el rostro pálido por el cansancio. Su ropa, un suéter descolorido con un pequeño agujero cerca del codo y unos vaqueros gastados, contaban una historia que él reconocía demasiado bien. Ascher la había visto antes durante sus turnos de noche, siempre en la misma esquina, siempre sola, siempre estudiando con una intensidad que denotaba desesperación más que simple dedicación académica. Había notado que nunca iba a la cafetería, nunca comía con otros estudiantes. Esa noche, las marcas de lágrimas en sus mejillas brillaban bajo la dura luz de la biblioteca. «Señorita», dijo Ascher en voz baja, con más amabilidad que autoridad en su voz, mientras se acercaba a su mesa. Las bibliotecas cerraron. Siena despertó sobresaltada, con los ojos verdes muy abiertos por el pánico. «Oh, lo siento. Debo irme. Me voy enseguida». Comenzó a recoger sus libros con manos temblorosas, claramente desorientada y asustada. «Oye, tranquila», dijo Ascher, dejando el pulverizador y sentándose frente a ella. Algo en ella le recordaba a un animal acorralado, desesperado y listo para huir. «¿Estás bien? Pareces no haber comido en días». La pregunta hizo añicos la poca compostura a la que se aferraba. Sus hombros comenzaron a temblar y las lágrimas empezaron a brotar libremente. «Estoy bien», susurró, pero su voz lo delataba todo. «Es que no tengo a dónde ir esta noche. El refugio está lleno y no puedo pagar un hotel». Ascher sintió un nudo en el pecho. Él había estado donde ella estaba, no sin hogar, pero lo suficientemente cerca como para comprender la sensación de vacío de no tener a dónde ir. Sin hacer más preguntas, dijo, «Ven a casa conmigo», dijo en voz baja, sorprendiéndose a sí mismo con sus palabras. «No tengo mucho, pero tengo un sofá y sopa en la despensa. Sin condiciones, solo un lugar cálido para dormir y una comida caliente». Siena lo miró con una gratitud tan sincera que Ascher tuvo que apartar la vista. «No puedo aceptarlo. Ni siquiera te conozco y tú no me conoces. ¿Y si soy peligroso?» A pesar de todo, Ascher esbozó una leve sonrisa. «Bueno, eres casi la mitad de mi tamaño y llevas semanas viviendo en la biblioteca, leyendo libros de texto de economía. Creo que puedo arriesgarme». 20 minutos después, caminaban por las calles tenuemente iluminadas de Cedar Falls hacia el edificio de apartamentos de Ascher. El silencio entre ellos no era incómodo. Era el silencio de dos personas que entendían la lucha sin necesidad de explicarla. «Soy Siena», dijo finalmente mientras subían las escaleras hacia un apartamento en el segundo piso. «Ascher», respondió él, buscando las llaves a tientas. «Y te aviso, tengo una hija de 5 años. Está dormida, pero es muy curiosa. No te sorprendas si mañana te hace 100 preguntas». La primera sonrisa de Siena en la noche fue pequeña pero sincera. El apartamento era diminuto, un simple cuarto de habitación que denotaba un presupuesto ajustado y una ingeniosa distribución del espacio. El uniforme de conserje de Ascher colgaba del respaldo de una silla de la cocina, aún húmedo de su turno. Dibujos infantiles cubrían el refrigerador. Toques de color vibrantes en el modesto espacio. «La habitación de Blies», dijo Ascher, señalando la puerta del dormitorio. «Duermo aquí», señaló el sofá-cama que había visto mejores tiempos. «Puedes usar el sofá esta noche. Yo dormiré en el suelo». «De ninguna manera», dijo Siena rápidamente. «Ya haces más que suficiente. Señora, no voy a dejar que se apodere de mi apartamento. Podemos discutirlo mañana». Mientras Ascher calentaba una lata de sopa de verduras, repartiéndola en 2 tazones, aunque no alcanzaba para una sola persona,
Siena observó el pequeño espacio con una mezcla de asombro y admiración. Cada rincón mostraba la huella de un padre que se esforzaba al máximo. Hojas de tarea organizadas en un escritorio improvisado, zapatitos alineados cuidadosamente junto a la puerta, una estantería hecha con cajas de leche apiladas, llena de libros ilustrados y algunos libros de bolsillo usados. ¿Cuánto tiempo llevas sola?, preguntó Ascher, colocando un tazón frente a ella. Siena rodeó con las manos la cerámica caliente, agradecida de tener algo a lo que aferrarse. 6 meses, dijo con cuidado. Hubo desacuerdos familiares. Elegí la independencia en lugar de ceder. Ascher asintió, comprendiendo que algunas historias no se pueden contar de una vez. La independencia es cara. Más caro de lo que pensaba, admitió Siena, dando un pequeño sorbo a la sopa y tratando de disimular lo bien que le sabía después de días a base de comida de máquinas expendedoras. Tenía ahorros, pero la matrícula, los libros, el alojamiento, todo se va más rápido de lo que crees. ¿Qué estudias? Economía y administración de empresas. Hizo una pausa y añadió en voz baja. Quería demostrar que podía valerme por mí misma. Parece que lo estás consiguiendo. Siena soltó una risa amarga. Dormir en bibliotecas y aceptar caridad de desconocidos. No era precisamente la historia de éxito que tenía en mente. Oye, pedir ayuda no es fracasar. Es sobrevivir. Y no hay nada de malo en sobrevivir. Esa noche, mientras Siena se acurrucaba en su sofá bajo la única manta que tenía de repuesto, miró al techo e intentó recordar la última vez que alguien le había mostrado amabilidad sin esperar nada a cambio. En su vida anterior, la que había dejado atrás hacía 6 meses, cada gesto tenía condiciones. Cada amabilidad había sido una inversión en algún regreso futuro. Desde la cocina, oyó a Ascher moverse en silencio, preparándose para el día siguiente. Le había dado su cena, su manta, su seguridad, y no le había pedido nada más que la oportunidad de ayudar. Pensó en la mansión de Greenwich donde había crecido. El fondo fiduciario que habían congelado el día que se negó a casarse con Harrison Blackstone. El padre que le había dado un ultimátum que se sintió como elegir entre su alma y su supervivencia. Había elegido su alma. Esa noche, no estaba segura de si eso la hacía valiente o imprudente. A la mañana siguiente, Siena despertó con el sonido de unos piececitos que cruzaban el suelo y voces susurrantes desde la cocina. «Papá, ¿quién es la señora que está en nuestro sofá?». La voz era alegre y curiosa, de alguien que claramente no le tenía miedo al mundo. «Se llama Siena, cariño. Necesitaba un lugar donde quedarse a dormir. ¿Es simpática?». «Creo que sí, pero quizá puedas ayudarme a averiguarlo». Siena sonrió a pesar de sí misma y se incorporó lentamente. Una niña pequeña de rizos oscuros y ojos brillantes la miró a su alrededor. Siena la miró de reojo, vestida con un pijama estampado de princesas de dibujos animados. «Hola», dijo tímidamente. «Soy Blueye. ¿Desayunáis con nosotros?». «Si a tu padre no le importa», dijo Siena, mirando hacia la cocina donde Ascher volteaba lo que parecían los panqueques más finos del mundo. «Claro que sí. Espero que os gusten los panqueques. Eso sí, tenéis en cuenta que son sobre todo harina y esperanza». Los tres se apretujaron alrededor de una mesita que claramente era para 2. Compartieron panqueques que, en efecto, eran más esperanza que sustancia, pero que sabían mejor que cualquier cosa que Siena hubiera comido en meses. Blueye parloteaba sobre el colegio, sobre su profesora, la señorita Martínez, sobre el dibujo que estaba haciendo de un castillo donde las princesas podían ser lo que quisieran. «¿Qué quieres ser de mayor?». «Veterinaria, profesora y princesa», dijo Louis con seriedad. «Papá dice que puedo ser lo que quiera si me esfuerzo lo suficiente». Siena miró a Ascher, que observaba a su hija con un amor puro, que le dolía el pecho. ¿Cuándo fue la última vez que alguien la miró así? ¿Cuándo fue la última vez que se sintió como el mundo entero de alguien? Después del desayuno, mientras Ascher se preparaba para ir al trabajo y Blueye para ir a la escuela, Siena empezó a recoger sus cosas. «¿A dónde vas?», preguntó Blueye, preocupada. «De vuelta a la biblioteca. Creo que tengo que estudiar». «Pero no tienes dónde dormir»,
dijo Blueye con la devastadora honestidad de una niña de 5 años. Papá, no tiene dónde dormir. Ascher se detuvo mientras se ataba las botas de trabajo. Puedes quedarte otra noche si quieres, hasta que encuentres algo. Siena sintió que las lágrimas volvían a amenazar con brotar. No puedo seguir molestándote. No me molestas, dijo Ascher en voz baja. Simplemente estás aquí, y eso está bien. Una noche se convirtió en 3, luego en una semana, luego en más tiempo. Siena encontró un trabajo en la oficina de ayuda financiera de la universidad, con el salario mínimo. Pero era algo. Insistió en contribuir con lo que podía para la compra de alimentos, a los servicios públicos, a los pequeños gastos que mantenían a flote a su familia improvisada. Lo que más la asombró fue lo fácil que se adaptó a su ritmo. Acompañaba a Blueye a la escuela cuando Ascher tenía turnos de madrugada, la ayudaba con las tareas por las noches, le leía cuentos antes de dormir con diferentes voces para cada personaje. Organizó el caótico horario de Ascher, lo ayudó a estudiar para las clases nocturnas que tomaba para ser supervisor de edificios. Más que eso, les brindó algo que ni Ascher ni Blueye se habían dado cuenta de que les faltaba: la sensación de ser una familia completa. Señorita Siena, dijo Blueye una tarde mientras Siena la ayudaba con un dibujo para colorear. ¿Vas a quedarte para siempre? La pregunta tomó a Siena por sorpresa. Miró hacia la cocina, donde Ascher lavaba los platos, de espaldas a ellas. No lo sé, cariño. ¿Te gustaría que me quedara? Sí, dijo Blueye sin dudarlo. Haces que papá sonría más y preparas unos sándwiches de queso a la plancha riquísimos. Esa noche, después de que Blueye se durmiera, Ascher y Siena se sentaron juntos en el sofá, compartiendo una taza de té que tuvo que alcanzar entre ellos. Me preguntó si me quedaría para siempre, dijo Siena en voz baja. Ascher guardó silencio un momento. ¿Qué le dijiste que yo no supiera? Siena se giró para mirarlo, estudiando su perfil en la penumbra. ¿Qué le dirías? Le diría que espero que te quedes, pero solo si es lo que tú también quieres. Siena sintió que se le cortaba la respiración. En 6 meses de lucha, de demostrar su independencia, de esforzarse por construir una vida a su manera, no esperaba encontrar esto. Un hombre que valoraba su presencia no por lo que ella podía darle, sino simplemente por quien era. Nunca me he sentido más en casa en ningún sitio, dijo con sinceridad. Ascher le tomó la mano, entrelazando sus dedos. Entonces quédate. La primera vez que la besó fue una noche nevada de febrero. Volvían caminando a casa desde la biblioteca. Siena había estado estudiando mientras Ascher trabajaba en su turno, con Blueye correteando entre ellos. Los 3 compartían el gastado abrigo de invierno de Ascher porque ni el de Siena ni el de Blueye eran adecuados para el crudo invierno de Ohio. Blueye se había adelantado corriendo para atrapar copos de nieve con la lengua cuando Siena empezó a reírse de algo que Ashred había dicho sobre el nuevo corte de pelo de su supervisor. Ascher se detuvo y se giró para mirarla, con una expresión repentinamente seria. ¿Qué? Preguntó ella, aún sonriendo. Te quiero, dijo Ascher con sencillez, como si comentara el tiempo. Y Blueye también te quiere. Los dos. La sonrisa de Siena se desvaneció, reemplazada por una más profunda y vulnerable. Ascher, no tienes que decir nada, la interrumpió con suavidad. Solo quería que lo supieras. Has mejorado nuestras vidas en todos los sentidos. Y quiero que entiendas lo agradecida que estoy de que confíes en nosotros lo suficiente como para compartir tu vida con nosotros. En lugar de responder con palabras, Siena se puso de puntillas y lo besó, un beso suave, dulce y lleno de promesas. Blueye regresó corriendo en ese momento, riendo y abrazándolos por las piernas. En ese instante perfecto, de pie bajo la nieve que caía frente a su modesto edificio de apartamentos, se sintieron como una verdadera familia, más ricos de lo que cualquier cantidad de dinero podría hacerles. Pero su felicidad estaba siendo observada. Si alguna vez te has preguntado cómo es el amor verdadero, estás a punto de descubrirlo. Pero a veces el pasado no se queda enterrado. Y lo que se avecinaba pondría a prueba todo lo que habían construido juntos. Durante 3 meses vivieron en una dichosa ignorancia de la tormenta que se cernía sobre ellos.
Siena había encontrado su lugar en la oficina de ayuda financiera, ayudando a otros estudiantes con dificultades a navegar por el complejo mundo de los préstamos y las becas. Su inteligencia brillaba en todo lo que tocaba. Podía detectar patrones y datos que otros pasaban por alto. Siena era capaz de explicar conceptos financieros complejos de forma comprensible para jóvenes de 18 años desesperados que se enfrentaban a sus primeras decisiones de adultos. Ascher la observaba a veces cuando iba a vaciar los cubos de basura, asombrado por su habilidad natural para inspirar respeto y confianza tanto en estudiantes como en personal administrativo. Había algo en su porte, una dignidad serena que denotaba una fortaleza interior que a veces le hacía preguntarse por la vida que había dejado atrás. Pero nunca indagó en los detalles. Todos tenían secretos, dolores que no estaban preparados para compartir. Lo que importaba era quién era ella para él, con Blueye en el pequeño apartamento que se había convertido en su santuario. Sus noches adquirieron una rutina reconfortante. Cenaban alrededor de su pequeña mesa, Blueye charlaba sobre la escuela, mientras Ascher y Siena intercambiaban miradas por encima de su cabeza, esas miradas que se cruzan entre personas que se enamoran cada día más. Después de que Blueye se acostara, se sentaban juntos en el sofá. Siena ayudaba a Ascher con sus tareas nocturnas o simplemente hablaban de sus días, sus sueños, sus esperanzas para el futuro. El dinero siempre estaba presente. Eran justos, pero de alguna manera se las arreglaban. El sueldo de Siena cubría su parte de la comida y los servicios. El de Ascher pagaba el alquiler y las necesidades de Bluey. Juntos sobrevivían de una manera que parecía sostenible, incluso esperanzadora. Fue una cálida mañana de primavera, en abril, cuando apareció la primera grieta en su mundo perfecto. Ascher regresaba de su turno, esperando con ilusión el ritual del sábado por la mañana que habían creado. Panqueques si podían permitírselo, tostadas si no, pero siempre juntos alrededor de su pequeña mesa. Al acercarse a su edificio, vio un sedán negro estacionado al otro lado de la calle, con los vidrios polarizados lo suficientemente oscuros como para ocultar a quien estuviera dentro. No le dio importancia hasta que lo vio de nuevo al día siguiente y al otro. Probablemente alguien visitando a la señora Chen, dijo Siena cuando él lo mencionó, pero su voz denotaba una atención que antes no había percibido. Para el final de la semana, Ascher estaba seguro de que los estaban vigilando. El sedán cambiaba de lugar, pero nunca abandonaba el vecindario. A veces era un auto completamente diferente. Una camioneta gris, un azul oscuro. La minivan, siempre con los vidrios polarizados. Siempre estacionada desde un lugar desde donde podían vigilar el edificio. Siena había empezado a mirar por encima del hombro cuando iban y venían de la universidad. Se sobresaltaba con los ruidos inesperados y se quedaba callada durante las comidas. Blueye, con esa intuición que los niños tienen para la ansiedad de los adultos, empezó a aferrarse más a ellos dos. Siena, dijo Ascher una noche después de que Blueye se acostara. Si hay algo que necesites contarme, algo de tu pasado que pueda estar alcanzándonos, ahora sería un buen momento. Se quedó callada tanto tiempo que Ascher pensó que no respondería. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. En realidad no me llamo Siena Winters, dijo, sin mirarlo a los ojos. Me llamo Siena Ashworth. Mi padre es Richard Ashworth. El nombre impactó a Ascher como un golpe físico. Incluso alguien que no seguía las noticias económicas conocía ese nombre. Richard Ashworth, magnate inmobiliario, uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. Su rostro había aparecido en la portada de la revista Time el año pasado. Tu padre es... Ascher no pudo terminar la frase. Tiene una fortuna de unos $300 millones. Sí, dijo Siena con voz monótona, sin emoción. Lo dejé todo hace 6 meses cuando intentó obligarme a un matrimonio arreglado. Me dio un ultimátum: casarme con Harrison Blackstone y asegurar una fusión empresarial o ser desheredada. Elegí la independencia. Ascher la miró fijamente, aturdido. ¿Me estás diciendo que renunciaste a millones de dólares para trabajar por el salario mínimo en una oficina de ayuda financiera universitaria? Renuncié a millones de dólares para tener el derecho a elegir mi propia vida. Para enamorarme de quien quisiera, para ser valorada por quien soy,
no por mi patrimonio. ¿Y crees que te ha encontrado? Sé que me ha encontrado. Siena finalmente lo miró, y sus ojos se llenaron de temor. Esos coches, la vigilancia, ese es su estilo. Probablemente llevaba semanas planeando su próximo movimiento. Ascher sintió un escalofrío de pavor instalarse en su estómago. ¿Qué clase de próximo movimiento? No lo sé, pero la voz de Siena sugería que tenía algunos temores muy concretos. No es alguien que acepte la derrota fácilmente, ni alguien a quien le importen mucho los daños colaterales. A la mañana siguiente, los temores de Ascher se confirmaron de la peor manera posible. Regresaba de su turno de noche, exhausto y deseando meterse en la cama un par de horas antes de que Blue Eye despertara, cuando los vio. 3 hombres con trajes caros estaban de pie cerca de la entrada de su edificio, completamente fuera de lugar en el barrio obrero. El hombre más alto dio un paso al frente cuando Ascher se acercó. Ascher Cain. Sí, ese soy yo. ¿Puedo ayudarle? Me llamo Richard Ashworth. Creo que conoce a mi hija. Creo que se equivoca de persona, dijo Ascher con cautela. Richard sonrió, pero su sonrisa carecía de calidez. Mi hija ahora se llama Siena Winters, pero su verdadero nombre es Siena Ashworth. Y a menos que quieras enfrentarte a cargos por secuestro y fraude, cooperarás conmigo. ¿Secuestro? La voz de Ascher se elevó a pesar de sus esfuerzos por mantener la calma. No es una prisionera aquí. Es libre de irse cuando quiera. ¿De verdad? Porque por lo que entiendo, la has aislado, la has hecho dependiente de ti, la has convencido de que su familia no la quiere. Eso me suena a manipulación. Ascher negó con la cabeza, sintiendo como la ira crecía en su pecho. Tú fuiste quien la abandonó, quien la obligó a tomar decisiones imposibles. Yo solo le di un lugar donde dormir y algo de comer. ¿Y qué quieres a cambio? Los ojos de Richard se entrecerraron. ¿Dinero? ¿Una parte de su herencia? Déjame adivinar. Planeas casarte con ella y quedarte con su fondo fiduciario. Quiero que sea feliz, dijo Ascher en voz baja. Es lo único que siempre he querido. Richard rió, una risa carente de humor. Qué noble. Qué conveniente que su felicidad coincida con tus intereses económicos. No sabes nada de mí. Lo sé todo de ti, señor Cain. Sé que debes 3 meses de alquiler, que tu camioneta necesita $800 en reparaciones, que tomas clases nocturnas que apenas puedes pagar porque sueñas con algo mejor. Sé que eres exactamente el tipo de hombre que vería a mi hija como una fuente de ingresos. Ascher sintió que la vergüenza y la ira le ardían en la cara. Todo lo que Richard había dicho era cierto, pero no en el sentido que él le daba a entender. Si sabes tanto de mí, entonces sabes que apenas sobrevivía antes de que apareciera Siena. Si quisiera su dinero, ¿no crees que habría intentado averiguar quién era en realidad? Quizás eres más listo de lo que pensaba. Estás jugando a largo plazo. Richard se acercó, bajando la voz a un susurro amenazador. Esto es lo que va a pasar. Vas a convencer a mi hija de que vuelva a casa, o te haré la vida imposible. Puedo hacer que te despidan con una llamada. Puedo hacer que tu casero te desahucie. Puedo asegurarme de que nunca vuelvas a trabajar en este pueblo. ¿Me estás amenazando? Te lo prometo. Aléjate de mi hija o atente a las consecuencias. Esa noche, Ascher estaba sentado a la mesa de la cocina, mirando sus manos y tratando de encontrar la manera de decirle a Siena que sus peores temores se habían hecho realidad. Cuando ella entró después de su turno en la oficina de ayuda financiera, con el rostro iluminado por una pequeña victoria que quería compartir, Ascher sintió que el corazón se le rompía de nuevo. Tienes muy mala cara, dijo ella de inmediato, dejando caer su bolso y acercándose a él. ¿Qué pasó? Ascher le tomó las manos entre las suyas, notando lo suaves que seguían estando a pesar de meses de duro trabajo. Qué elegantes a pesar de todo lo que había pasado. Tu padre vino a verme hoy. El color se le fue del rostro a Siena. ¿Qué quería? A ti. Quiere que vuelvas a casa. Ascher le contó lo sucedido, observando cómo su rostro pasaba del miedo a la ira, y finalmente, a la determinación. No voy a volver, dijo con firmeza. No me importan sus amenazas ni sus promesas. Esta es mi vida ahora, y elijo pasarla contigo. Siena,
Podría destruirme. Podría destruirnos. Le tomó el rostro entre las manos, sus ojos verdes brillando con un amor intenso. Entonces lo afrontaremos juntos. No lo dejé todo para volver corriendo en cuanto aparezca con amenazas. Pero Richard Ashworth apenas comenzaba. Durante las semanas siguientes, la presión aumentó sistemáticamente. Llamaron a Asher a la oficina de su supervisor por infracciones cada vez más insignificantes. Su limpieza no era lo suficientemente minuciosa. Tardaba demasiado en sus rondas. Había habido quejas sobre su actitud. El programa de estudios nocturnos en el que estaba inscrito de repente no encontraba su documentación, poniendo en peligro sus sueños de ascenso. Su casero, el señor Peterson, que siempre había sido comprensivo con los retrasos en el pago del alquiler, de repente decidió que necesitaba renovar el edificio y les dio 30 días para buscar otro lugar. En un pueblo como Cedar Falls, con su historial crediticio y sus escasos ingresos, encontrar una vivienda asequible era prácticamente imposible. A pesar de todo, Asher y Sienna se mantuvieron unidos y conservaron su amor por Blue Elle. Encontraron un apartamento más barato al otro lado de la ciudad, más pequeño y destartalado, en un barrio que hacía que Asher se sintiera inseguro al caminar solo de noche. Empezó a trabajar los fines de semana limpiando edificios de oficinas, llegando a casa agotado, pero decidido a mantener su independencia. Sienna daba clases particulares a estudiantes con dificultades para ganar un dinero extra. Sus clases tenían lugar en la biblioteca donde una vez había dormido sin hogar y desesperada. La ironía no les pasó desapercibida, pero estaban demasiado cansados y estresados para apreciarla. Sobrevivían, pero a duras penas. La alegría que había caracterizado sus primeros meses juntos se estaba desvaneciendo lentamente bajo la implacable presión de la campaña de Richard Ashworth para recuperar a su hija. Era martes por la tarde y Sienna estaba ayudando a un estudiante universitario de primera generación a entender su paquete de ayuda financiera cuando la puerta de la oficina se abrió y entró su padre. El estudiante echó un vistazo al elegante traje de Richard y a su imponente presencia, y rápidamente recogió sus papeles, murmurando algo sobre volver más tarde. «Hola, Natasha», dijo Richard, usando su apodo de la infancia como un arma. «Ahora soy Sienna, y tienes que irte. Este es mi lugar de trabajo». «Ah, ¿sí? ¿Cuánto tiempo crees que conservarás este trabajo una vez que llame al rector?» «Donald Martínez y yo jugamos al golf juntos todos los jueves. Una sola palabra mía sobre los problemas que has estado causando y estarás desempleado para el viernes». «¿Qué quieres, papá?» «Quiero que vuelvas con mi hija. Quiero que dejes esta ridícula farsa y vuelvas a casa, donde perteneces». «Esto no es una farsa», dijo Sienna, alzando la voz a pesar de sus esfuerzos por mantener la calma. «Esta es mi vida. Soy feliz aquí». ¿Feliz? Mira a tu alrededor en esa oficina estrecha, con sus luces fluorescentes parpadeantes y el revestimiento de vinilo desconchado. Trabajas por el salario mínimo, vives en la pobreza, sales con un hombre que apenas puede alimentar a su propio hijo. ¿A esto le llamas felicidad? Sí, dijo ella sin dudar. Porque es mía. Cada decisión, cada lucha, cada pequeña victoria, todo es mío. Me lo gané. Tú te ganaste el derecho a comer sopa de lata y preocuparte por el alquiler. Yo me gané el derecho a enamorarme de alguien que me valora por quien soy, no por lo que valgo. Me gané el derecho a formar parte de una familia que me eligió, no de una que me ve como un activo para una empresa. La expresión de Richard se suavizó ligeramente. Te amo, Natasha. Todo lo que he hecho, cada decisión que he tomado, ha sido para protegerte y mantenerte. Entonces déjame ir, susurró Sienna. Si me amas, déjame elegir mi propia vida. No puedo hacer eso, dijo Richard con tristeza. No cuando eliges desperdiciar tu vida con personas que no pueden darte lo que mereces. Ellos me dan lo que necesito: amor, respeto, aceptación. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste qué quería en lugar de decirme qué debería querer? Richard se puso de pie, su breve momento de vulnerabilidad reemplazado por una fría determinación. Tienes una semana para terminar esta relación y volver a casa. Si no lo haces, destruiré todo lo que crees que te importa aquí. Se fue sin decir una palabra más,
pero su presencia perduró como humo. Horas después, Siena recibió una llamada de su supervisor. Había habido recortes presupuestarios y su puesto sería eliminado con efecto inmediato. Esa noche, mientras estaban sentados en su nuevo apartamento, aún más pequeño, compartiendo una lata de sopa para cenar porque era lo único que podían permitirse, Siena finalmente se derrumbó por completo. No. Puedo seguir haciéndote esto, sollozó, con todo el cuerpo temblando por la fuerza de sus emociones. Él seguirá acosándonos hasta que destruya todo por lo que has trabajado. Quizás debería volver. Ascher la abrazó con fuerza, con los ojos humedecidos por las lágrimas que había contenido durante semanas. Mírame. Vamos a resolver esto. Te amo y no voy a renunciar a nosotros. Tu padre cree que puede comprar o amenazar para conseguir lo que quiera, pero no puede comprar lo que tenemos. ¿Pero qué tenemos realmente?, preguntó Siena con la voz quebrada, derrotada. Somos pobres. Estamos luchando. Apenas podemos comprar comida. ¿Qué clase de vida es esta? Ascher guardó silencio un largo rato, abrazándola mientras lloraba, sintiendo el peso de todas sus dificultades sobre sus hombros. Cuando finalmente habló, su voz era firme a pesar de las lágrimas en sus mejillas. Es nuestra vida, dijo simplemente, y prefiero ser pobre contigo que rico sin ti. Desde su habitación, oyeron a Blue Eye llamarla. Había tenido una pesadilla y quería que ambos le leyeran un cuento. Caminaron de la mano para consolar a la pequeña, que se había convertido en su mayor apoyo. Ni la hija de Siena ni los Ascher se percataron del sedán negro que se había estacionado frente a su nuevo edificio. Richard Ashworth se preparaba para su mudanza final. Lo que sucedió en aquella cena les devolverá la fe en el poder del amor. Pero antes, todo lo que creían saber sobre la familia, la lealtad y lo que realmente importa estaba a punto de cambiar radicalmente. A la mañana siguiente, recibieron una visita inesperada. Richard Ashworth estaba en la puerta de su apartamento, pero algo había cambiado en él. Había desaparecido su presencia imponente y su semblante amenazador. Ahora, parecía lo que realmente era. Un hombre cansado y envejecido que había estado librando una batalla que ya no estaba seguro de querer ganar. Ascher y Siena intercambiaron miradas. Blue Eye asomó la cabeza por detrás de las piernas de Ascher, curiosa por el desconocido bien vestido. 5 minutos, dijo Ascher, haciéndose a un lado para dejarlo entrar. Richard observó su pequeño apartamento, los dibujos de los niños en el refrigerador, los libros de texto apilados en estantes de cajas de leche, la evidencia de una familia que se las arreglaba con muy poco. Su expresión era indescifrable. Te he estado observando, le dijo Ascher a Richard, con la voz apagada. He visto cómo la cuidas, cómo la proteges, incluso cuando te cuesta todo. Y, respondió Ascher con cansancio, colocándose ligeramente entre Siena y Buie. Empiezo a pensar que quizá te he juzgado mal. Richard se dejó caer pesadamente en la única silla buena que tenían, aparentando de repente más edad de sus 62 años. Perdí a mi esposa cuando Siena tenía 12 años. Desde entonces, he intentado controlarlo todo en su vida porque tenía pánico de perderla también. Pero la estoy perdiendo de todos modos, ¿no? Ascher miró a Siena, que observaba a su padre con una mezcla de esperanza y cautela. Te quiere, dijo Ascher con cuidado. Simplemente está cansada de que la traten como un activo en lugar de como a una hija. Richard asintió lentamente, con las manos entrelazadas en el regazo. Quiero que sea feliz. Quiero que esté a salvo. Pensé que eso significaba casarme con alguien de nuestro mundo, alguien que pudiera mantenerla como está acostumbrada. No necesita lujos para ser feliz, dijo Ascher. Necesita respeto, que sus decisiones importen, que la amen por quien es y no por su valía. ¿Y tú la amas por quien es? La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos. Ascher sentía la mirada de Siena sobre él, percibía a Blue Eye escuchando tras sus piernas y sentía el peso de todo lo que habían construido juntos sobre su respuesta. La amo por todo lo que es. Su inteligencia, su bondad, su fortaleza. Me encanta que prepare un café horrible, pero que lo intente de todos modos. Me encanta que lea 3 libros a la vez y se confunda con las tramas. Me encanta su risa,
su terquedad y la forma en que ve lo mejor en todos, incluso cuando no lo merecen. Hizo una pausa, mirando directamente a los ojos de Richard. La amo tanto que la dejaría si creía que eso la haría más feliz, que se fuera. Richard permaneció en silencio un largo rato, estudiando a Asher con la mirada calculadora de un hombre que había pasado su vida leyendo a la gente. Finalmente, se volvió hacia su hija. ¿Es esto lo que quieres, Sienna? ¿Esta vida, este hombre? Sí, dijo ella sin dudar, tomando la mano de Asher. Quiero a Asher. Quiero nuestra vida juntos, sea como sea. Richard suspiró profundamente, como quien se rinde tras una batalla demasiado larga. Entonces supongo que tengo que aprender a aceptarlo. Pero tengo condiciones. Asher se puso tenso, esperando más ultimátums, pero Richard levantó la mano. No del tipo que te imaginas. Quiero que vengan a cenar la semana que viene. Quiero conocer al hombre que mi hija ama y quiero disculparme por las amenazas y la presión. Quiero intentar ser un mejor padre. ¿Y si decides que aún así no lo apruebas?, preguntó Sienna con voz cautelosa. Entonces tendré que aprender a vivir con la decepción, dijo Richard con tristeza. Porque prefiero tenerte en mi vida en tus propios términos a no tenerte en absoluto. Una semana después, se encontraron frente a una mansión en Greenwich, Connecticut, que parecía sacada de un cuento de hadas. Asher llevaba su único traje, uno de segunda mano que había visto mejores tiempos, mientras que Sienna había pedido prestado un vestido a una compañera de trabajo. Bluey, con los ojos muy abiertos y algo abrumada, les agarró con fuerza las manos. «Es enorme», susurró Bluey mientras se acercaban a la puerta principal. «Es solo una casa», dijo Sienna, aunque su voz denotaba nerviosismo. «Lo que importa son las personas que están dentro». La cena fue un poco incómoda al principio. El comedor, con sus lámparas de araña de cristal y obras de arte originales, podría haber albergado 2 veces todo su apartamento. Asher se sentía fuera de lugar entre la fina porcelana y la plata esterlina, pero Richard se esforzó por tranquilizarlos, preguntándole a Bluey sobre la escuela y elogiando los dibujos que le había traído. Conforme avanzaba la noche, Richard empezó a ver lo que Sienna veía en Asher: su genuina bondad, su aguda inteligencia y su absoluta devoción por la felicidad de ella. Fue durante el postre cuando Richard finalmente formuló la pregunta que lo atormentaba desde el día en que Sienna se marchó de su vida. «¿Cuáles son tus intenciones con mi hija?», dijo, dejando el tenedor y mirando fijamente a Asher. Asher sostuvo su mirada sin inmutarse. «Pretendo amarla, protegerla y apoyar su sueño. Por el resto de mi vida, si ella me lo permite». No me refería a eso. Sí, me refería a eso, respondió Asher con voz firme y segura. ¿Quieres saber si me voy a casar con ella? Si tengo algún gran plan para nuestro futuro. La verdad es que me casaría con ella mañana mismo si ella quisiera, pero solo porque no puedo imaginar mi vida sin ella, no por quien sea su padre ni por lo que pueda heredar algún día. Richard se recostó en su silla, observando al joven que había conquistado el corazón de su hija. ¿Y si no hereda nada, si decido dejarlo todo a la caridad? Asher se encogió de hombros, esbozando una leve sonrisa. Entonces seguiremos trabajando, seguiremos construyendo nuestra vida juntos, día a día. Hemos pasado penurias juntos y hemos sido felices. Creo que podemos con lo que venga. Bluey, que había estado coloreando tranquilamente en un papel que Richard le había dado, levantó la vista de repente. «Señor Richard, ¿es usted el papá de Sienna?» «Sí, cariño, lo soy». «Entonces, ¿por qué la hiciste llorar?» Los papás no deberían hacer llorar a sus hijas. La pregunta impactó a Richard como un golpe. Miró a su hija, la miró fijamente, y vio algo que antes había estado demasiado ciego para notar. A pesar de las dificultades, de la pobreza y la incertidumbre, Sienna irradiaba felicidad. Sus ojos brillaban, su sonrisa era sincera y todo su ser emanaba la plenitud de quien por fin había encontrado su lugar. «Tienes razón, cariño», dijo Richard en voz baja, con la voz quebrada por la emoción. «Los papás no deberían hacer llorar a sus hijas. Cometí un error». «No pasa nada», dijo Bluey con generosidad.
Mi papá también se equivoca a veces. Pero siempre pide perdón y da los mejores abrazos. Richard sonrió por primera vez esa noche, una sonrisa sincera que le iluminaba los ojos. ¿Sabes qué? Creo que tu papá es justo lo que mi hija necesita. Esa noche, mientras se preparaban para marcharse, Richard los acompañó hasta la puerta. El sedán negro que los llevaría de vuelta a la estación de tren los esperaba en la entrada circular. Pero, por primera vez en meses, su presencia no resultaba amenazante. Gracias, le dijo Richard a Ascher, extendiéndole la mano. Por cuidarla cuando yo no pude, por mostrarle lo que es el verdadero amor. Gracias por criar a una mujer increíble y por darnos una oportunidad. Richard se giró hacia su hija, con los ojos brillantes por las lágrimas que contenía. Lo siento, cariño, por todo. Por los ultimátums, por las amenazas, por creer que sabía lo que era mejor para ti sin preguntarte qué querías. Sienna dio un paso al frente y abrazó a su padre. Lo abrazó de verdad por primera vez desde que se había marchado de su vida hacía 6 meses. Te quiero, papá. Siempre te he querido. Solo necesitaba que me quisieras incondicionalmente. No más condiciones, prometió Richard. Solo amor, solo familia. Durante los meses siguientes, Richard cumplió su palabra. No se entrometió en su relación. No intentó cambiar la opinión de Sienna ni sobornar a Ascher con ofertas de trabajo o incentivos económicos. En cambio, poco a poco se integró en sus vidas de la manera que importaba. Visitando su modesto apartamento, invitándolos a cenar, aprendiendo a apreciar la simple alegría que encontraban en la compañía del otro. Poco a poco, empezó a comprender lo que su hija había intentado decirle, que el amor no era algo que se pudiera planear, negociar o comprar. Era algo que había que elegir cada día, en las buenas y en las malas. Cuando Ascher finalmente le propuso matrimonio una nevada noche de febrero, justo un año después de su primer beso, lo hizo con un anillo que había ahorrado durante meses para comprar. No era el diamante más grande ni la montura más cara, pero fue elegido con cariño y entregado con un corazón lleno de amor. Caminaban a casa desde la biblioteca donde se habían conocido, con Blueye saltando entre ellos como aquella noche mágica de hacía un año, cuando Ascher se detuvo de repente. Sienna, dijo, sacando la pequeña caja de terciopelo del bolsillo. No tengo mucho que ofrecerte, excepto mi corazón y la promesa de que cada día intentaré merecer tu amor. ¿Te casarías conmigo? Entre lágrimas de alegría, Sienna dijo que sí, y mientras Ascher le ponía el anillo en el dedo, Blueye gritó de alegría y los abrazó a ambos. Los transeúntes se detenían a sonreír al ver a la pequeña familia celebrando en la nieve. Y por un instante, el mundo entero se llenó de magia. Cuando llamaron a Richard para darle la noticia, su voz se quebró por la emoción. Bienvenido a la familia, hijo, le dijo a Ascher. No podría haber elegido mejor. La boda se celebró 6 meses después en el centro comunitario donde Ascher había empezado a trabajar como supervisor de mantenimiento. Las clases nocturnas por fin habían dado sus frutos con un ascenso que duplicó su sueldo y les brindó, por primera vez, verdadera estabilidad. La ceremonia fue pequeña y sencilla, decorada con flores del jardín de Richard y llena de amigos del barrio, compañeros de trabajo y estudiantes a quienes Sienna había ayudado. Richard acompañó a su hija al altar, y al colocar su mano en la de Ascher, le susurró, «Cuida su corazón. Es lo más valioso que tiene». Ascher apretó la mano de Sienna y le sonrió a su futuro suegro. «La he cuidado desde el día en que nos conocimos. Y no voy a parar ahora». En la recepción, mientras Richard veía a Ascher hacer girar a Blueye en la improvisada pista de baile mientras Sienna reía y aplaudía, Richard sintió una paz que no había sentido en años. Su hija estaba feliz, genuinamente, radiante de felicidad, de una manera que ningún dinero podría comprar. Al terminar la noche y cuando los invitados comenzaron a irse, Richard se encontró a solas con los recién casados y Blueye, que se había dormido en el regazo de Sienna. «Tengo algo para ustedes», dijo, sacando un sobre del bolsillo de su chaqueta. «Un regalo de bodas». Ascher y Sienna intercambiaron miradas. «Papá, ya hablamos de esto», dijo Sienna con firmeza. «No queremos tu dinero. Queremos construir nuestra vida nosotros mismos.
No es dinero, dijo Richard con una sonrisa misteriosa. Ábrelo. Dentro del sobre había 3 documentos, los papeles de adopción de Blueye, que convertían a Siena en su madre legal, la escritura de una casita a 3 cuadras de su apartamento actual, y una propuesta de negocio para una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a estudiantes universitarios de primera generación a desenvolverse en la educación superior. La casa es tuya, libre de cargas, explicó Richard. No es lujosa, pero tiene 3 habitaciones, un jardín para que Blueye juegue y está en un buen distrito escolar. ¿La organización sin fines de lucro? Bueno, Siena, tienes un don para ayudar a la gente a entender sistemas financieros complejos. Pensé que tal vez querrías usar ese don a mayor escala. Papá, susurró Siena, con lágrimas corriendo por sus mejillas mientras miraba los papeles de adopción. ¿Hiciste esto? Blueye es tu hija en todo lo que importa, dijo Richard simplemente. Esto solo lo hace oficial. ¿Y la casa? Toda familia necesita un hogar. Considéralo mi forma de disculparme por intentar destruir el que ya habías construido. Ascher miraba la propuesta de negocio con los ojos muy abiertos. Esto ayudaría a cientos de estudiantes cada año. Miles con el tiempo, corrigió Richard. Con la experiencia de Siena y tu comprensión de lo que significa luchar, creo que podrías cambiar muchas vidas. No podemos aceptar todo esto, dijo Siena, aunque su voz carecía de convicción. Es demasiado. No es caridad, respondió Richard. Es una inversión en tu felicidad, en tu futuro y en el bien que puedes hacer en el mundo. Además, añadió con una sonrisa, soy un hombre de negocios. Espero un retorno de mi inversión en forma de nietos, cenas familiares y alguna que otra llamada de mi hija. 6 meses después, se mudaron a su nueva casa, una vivienda modesta pero cómoda con un porche donde Blueye podía andar en bicicleta y un patio trasero donde podían hacer barbacoas con los vecinos. La Fundación Ashworth para el Acceso a la Educación abrió sus puertas poco después, con Siena como directora y Ascher gestionando las operaciones mientras continuaba su trabajo en la universidad. En su primer año, ayudaron a 47 estudiantes a desenvolverse en el complejo mundo de la financiación universitaria. En su segundo año, esa cifra se duplicó. Para el tercero, ya contaban con oficinas satélite en 5 estados y habían ayudado a más de 300 estudiantes a alcanzar sus sueños de educación superior. Pero el verdadero éxito se medía en los pequeños momentos. Los sábados por la mañana, los panqueques alrededor de la mesa de la cocina, con Blueye charlando sobre su último proyecto artístico mientras Ascher y Siena compartían café y planes para el día. Las visitas mensuales de Richard, donde se sentaba en el suelo a jugar con muñecas con su nieta o ayudaba a Ascher a arreglar el grifo que goteaba en el baño de invitados. Las cenas familiares donde hablaban del trabajo, la universidad, los sueños y el futuro que estaban construyendo juntos. Las tranquilas tardes en el porche, viendo a Blueye jugar con los niños del vecindario mientras Ascher y Siena planeaban su próxima iniciativa para ayudar a estudiantes con dificultades. En su segundo aniversario de bodas, sentados en ese mismo porche después de acostar a Blueye, Siena se acurrucó junto a Ascher. ¿Te arrepientes alguna vez de haber acogido a esa estudiante universitaria sin blanca que te cambió la vida por completo? Preguntó Ascher riendo y dándole un beso en la coronilla. Todos los días, dijo. Y cuando ella lo miró con fingida indignación, él sonrió. Lamento no haberte encontrado antes. Qué terrible, dijo Siena, pero sonreía. Eres terrible. Y te quedas conmigo, respondió Asa, atrayéndola hacia sí. La señora Caín. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite recordar lo que de verdad importa. El amor no se trata de lo que alguien puede darte. Se trata de quien elige estar contigo en las buenas y en las malas, en la pobreza y en la prosperidad, en cada desafío que la vida te presenta. Y no olvides suscribirte para recibir más historias que te devolverán la fe en el amor, la esperanza y el poder de elegir la bondad en lugar de la comodidad. Porque a veces las familias más hermosas son las que elegimos construir, un acto de amor a la vez.